Señor economista Abelardo Pachano, consultor económico, un hombre con una larga y muy destacada trayectoria pública. Nos sentimos muy honrados con su presencia. Y claro, la charla de esta mañana tiene como punto de partida una pregunta. ¿Vamos camino a una recesión? ¿Qué piensa del reporte del Banco de América, Merrill Lynch, que menciona la revista Vistazo en el último número, que compara al Ecuador dolarizado con Grecia, que considera dejar el euro, y con la Argentina, que salió de la convertibilidad en el 2002. A ver, comencemos por ahí. A ver, Diego. Comenzamos con mucho interés. Tema sumamente complejo. El artículo de el artículo de Vistazo y la referencia a la investigación o al documento hecho por Bank of America y Merrill Lynch. Si me permite, ¿no? Uno de los autores de dicho reporte es el venezolano Francisco Rodríguez Caballero, director del Banco de América, Merrill Lynch para la región. Es un economista reconocido. Francisco Rodríguez tiene algunas publicaciones y hace análisis sobre la región. Tiene una responsabilidad bastante amplia y compleja en guiar a las decisiones que toma tanto ese importante banco americano como los inversionistas que están vinculados con esa institución. Entonces, la advertencia, más allá de la comparación, porque yo creo que hay similitudes y diferencias. Compara al Ecuador dolarizado con Grecia, que considera dejar el euro, y con la Argentina, que salió de la convertibilidad en el 2002. El punto importante en la comparación con Grecia es la enorme dificultad y el dilema tan complejo que ha llevado a los gobiernos griegos de todas, yo diría, las visiones políticas, desde gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, gobiernos de extrema izquierda, a precautelar la participación de Grecia dentro del euro. Sí. Porque salir del euro implica un costo económico y social de tal magnitud, Diego, que finalmente los gobiernos han reflexionado y han dicho es mucho menos costoso y más recomendable iniciar un proceso de ajuste, acomodar la política fiscal, a arreglar todo el andamiaje de política económica, atraer inversión antes que abandonar el euro. Porque para tomar la decisión de abandonar el euro, lo primero que tienen que hacer es un feriado bancario. Y de hecho, todavía Grecia no sale del feriado bancario al que fue sometido dos meses atrás, cuando estaban en duda de si continúan o no dentro del programa común monetario europeo. Entonces, Tsipras se vio en la necesidad de cerrar a la banca griega, que había perdido el 72% de su patrimonio. 72% de su patrimonio. ¿Podemos mencionar alguna cifra? Claro, la banca griega tenía, le voy a dar algunas cifras ahí. Por favor. La banca griega tenía aproximadamente 250 mil millones de euros de depósitos. Y en los últimos 4 años ha perdido algo así como 150 mil millones. ¿A dónde se fueron? Se fueron a Alemania, se fueron a Francia, se fueron a Italia, se fueron a las casas de los griegos, al colchón. Bueno, a la final, la gran mayoría de griegos dijeron, preferimos tener euros bajo nuestro control antes que someterlos al riesgo de que el día de mañana uno de nuestros gobiernos decida volver al dracma. Entonces habían sacado. ¿Cómo se ha ido, cómo se fue, llamémoslo así, precautelando los bancos? Porque ante una salida de depósitos de esa magnitud, imposible que puedan sostenerse simplemente con créditos del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo le ha estado asistiendo a la banca griega de manera, yo diría, constante para volverle a restituir la liquidez que va perdiendo y que va perdiendo y que va perdiendo. Obviamente, eso tiene un límite. Desde luego. Eso tiene un límite, y el gobierno de Tsipras tuvo que decir, paramos esto, cerramos a la banca, tenemos que entrar a negociar y a aprobar el programa de ajuste que nos ofrece la Comunidad Europea, vamos a buscar alguna solución estructural,
y no nos queda más remedio, porque salirnos del euro implica un costo extremadamente complejo de manejar. Entonces, el dilema en el Ecuador es exactamente lo mismo. Las condiciones económicas no son iguales, el nivel de endeudamiento nuestro no es del mismo tamaño del nivel de endeudamiento griego. Creo que tenemos algunos grados de libertad que nos colocan en mejor posición que Grecia, indiscutiblemente. Y en el caso de la comparación con Argentina. El caso con Argentina, el problema es que Argentina sí tenía moneda propia, porque la convertibilidad en Argentina determinó un tipo de cambio fijo entre el peso argentino y el dólar americano. Y mantuvieron esa relación, y se llama convertibilidad porque el argentino o el tenedor de pesos argentinos tenía llamémoslo así, el derecho de pedir que le canjeen por dólares a la relación de 1-1. Por eso, era inclusive era 0.99 a 1, porque el peso valía más. Los argentinos nunca pueden ser menos, por supuesto. Pero la relación era 0.99 a 1. Pero esa convertibilidad estaba dada por la obligación del Estado argentino, y en este caso del Banco Central de la República Argentina, de que cualquier tenedor de un peso iba al Banco Central argentino y pedía deme $1 y le daban $1. En el año 2001, por la cadena de errores que cometieron en el manejo de la política económica a lo largo de los años, Argentina perdió competitividad. No podía mantenerse. ¿Qué es esto de perdió competitividad para el conocimiento de nuestro público? La pérdida de competitividad, para ponerlo en términos muy sencillos, es el sostenimiento de un sistema productivo cuyos costos son tan elevados que no pueden someterse a un nivel de competencia con la producción internacional o con competidores internacionales. Pongamos un ejemplo. En Argentina, producir un carro, o en Argentina producir una camisa, era muchísimo más caro que en Brasil, con quien tenían y tienen un acuerdo mal llamado de libre comercio. No es tanto, pero hay reglas de apertura comercial entre los dos países lo suficientemente amplias que hacen que tanto la producción argentina como la brasileña tienen que demostrar que son eficientes para poder competir en el mercado. Entonces, si las camisas argentinas son caras, no se venden camisas argentinas, se venden camisas brasileñas. Si los zapatos argentinos son muy caros, pues simplemente en lugar de vender zapatos argentinos en Brasil, los brasileños venden zapatos brasileños en Argentina. Entonces, la pérdida de competitividad es la incapacidad que tiene un país o un sistema productivo de sostenerse sobre la base de una producción eficiente. Y eso le pasó a la Argentina en el año 2001. Coincide con el informe que estamos analizando, que afirma que el shock causado por la baja de precio del petróleo pone al país en una situación peor que la del 2008. El informe advierte que tendremos que someternos a un ajuste económico que puede debilitar la dolarización. A ver. Primero, aquí el primer tema. En el problema del año 2008-2009. ¿Qué pasó en el 2008? Explíqueme. Cayó el precio del petróleo. Llegó inclusive a $27 el barril en un momento determinado. Fue una circunstancia de carácter temporal, duró aproximadamente 6 meses, pasamos apuros y aprietos, tuvimos dificultades en el campo del gasto público. Ventajosamente, para aquella época el gobierno disponía de los fondos petroleros que se habían acumulado con anticipación o con anterioridad, es decir, en gestiones políticas anteriores. Pudo disponer de esos fondos y remediar transitoriamente la escasez de divisas que teníamos. No, hoy día no tenemos. Entonces, en entre el año 2008 y el año 2009, el país se frenó. Los resultados de crecimiento económico en el año 2009 ya fueron recesivos. El año 2009 tuvimos una etapa recesiva como la tenemos hoy. Hoy no es que vamos a entrar en recesión, estamos en recesión, Diego. Muy bien, sobre eso tengo preguntas. Muy bien. Estamos. Entonces, en el año 2009,
el mercado petrolero se recompuso, no mantuvo esta etapa depresiva que tenemos hoy, y logramos pasar el bache. Pasamos el bache, los costos no fueron mayores, para fortuna de todos nosotros. Hoy día la situación es absolutamente distinta. Es mucho más compleja, es más difícil, y el gobierno empieza a dar manifestaciones de reconocerla como tal. La semana anterior, el presidente de la República reconoció en una entrevista de prensa en Nueva York que tiene múltiples problemas y que tendrá que tomar una amplia gama de medidas de ajuste, porque la situación en el Ecuador es muy complicada. Muy complicada. El gobierno se ha venido resistiendo a lo largo del tiempo en reconocer que tiene un problema. Y creo que ha sido un error estratégico del gobierno, porque el decir que no estamos viviendo una circunstancia adversa, en lugar de ayudarle al gobierno a encontrar un entendimiento por parte de todos los ecuatorianos que tenemos capacidad para poder comprender las circunstancias por las que atravesamos, el gobierno seguía de alguna manera generando un ambiente de esperanza de que esta cosa era transitoria. Y la verdad es que la realidad actual del mundo es absolutamente distinta del año 2008-2009. En el año 2008-2009, el mundo desarrollado estaba en pleno proceso de crisis. Se había iniciado la gran crisis del mundo desarrollado. Estados Unidos estaba en recesión, Europa tenía un problema tremendo, complicado. Japón demostraba que seguía con el dilema de no saber cómo salir de su deflación, etcétera. Entonces, teníamos una crisis profunda, un sistema financiero mundial altamente cuestionado, y en esas circunstancias realmente el Ecuador más bien encontró que, a través del motor de crecimiento mundial que fue China, encontró que los mercados internacionales reaccionaban ante un buen incentivo de esta recuperación de las economías emergentes. Pero hoy el mundo es distinto. Hoy el mundo es absolutamente distinto. El único país que demuestra indicadores macroeconómicos sólidos es Estados Unidos. Increíble. Salió de la crisis. Hoy día hay menos desempleo en Estados Unidos de lo que había antes de la crisis. Europa está sacando la cabeza y ya demuestra de que la crisis no le pone un interrogante a la viabilidad del euro. Ya no. Alemania está creciendo bien. Inglaterra, que está fuera del euro, se está recuperando. Claro. Inglaterra, que está fuera del euro, está muy bien. España se recupera. Italia, como siempre, navegando en las aguas que a los italianos les gusta navegar, con problemas políticos. Ese es un país que trabaja a su modo. Francia bien, Irlanda recuperada, totalmente recuperada. Entonces, Europa va a crecer este año un poco más del 1%. El mundo se está desacelerando, y sobre ese concepto también podemos hablar más adelante, pero no tiene la dinámica que tenía antes. Japón tampoco encuentra una solución. Y ahora China ya no es el motorcito de crecimiento del mundo. Entonces, China de aquí en adelante no va a tener esos indicadores tan exuberantes que tuvo de comportamiento macroeconómico. El informe al que nos estamos refiriendo, según consta en entrevista de vistazo al señor Rodríguez Caballero, no recomienda salir de la dolarización. Sin embargo, advierte que mantenerla va a requerir sacrificios importantes y va a ser políticamente costosa. ¿Cuáles serían esos sacrificios y ese costo? Primero tiene que reducirse el tamaño del Estado. La primera no da ninguna señal en ese sentido, Abelardo. Va a tener que hacerlo. Y de alguna manera el Banco Central, en el análisis de información macroeconómica que nos entregó la semana pasada sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto de este año, ya lo dice. ¿Qué es lo que dice el Banco Central? El Banco Central dice, bueno, cuando empezó este año,
nosotros creíamos que la economía iba a crecer a un poco más del 4%. 4.9%. Y así se hizo el presupuesto del año 2015. Sí. Cuando el Banco Central y el gobierno anunciaban el presupuesto del año 2015 y el crecimiento de la economía, muchos comentaristas económicos le advirtieron al Congreso Nacional y al gobierno de que sus supuestos sobre lo que iba a ser la economía ecuatoriana en el 2015 eran irreales. El precio del petróleo de $80 parecía muy alto y además el crecimiento de la economía del 4.1% era demasiado optimista. Bueno, el Banco Central pasan los meses y dice, no, cierto, no va a crecer al 4%, va a crecer al 1.9%. Es decir, se baja a la mitad. Al 1.9%, lo dijo hace 3 meses el Banco Central. Sí. Y esta semana dice, no, ya no va a crecer al 1.9, sino al 0.4. Dice, no vamos a dejar de crecer en este año, pero vamos a crecer solo al 0.4%. Si me permite, 0.4% es la tasa a la que Ecuador crecerá este año, según el Banco Central. Según el Banco Central. En el 2014 el crecimiento anual fue del 3.7%. Así es. Sin embargo, en el segundo semestre del 2015 la cifra registrada fue negativa, ¿verdad? Los 2 primeros trimestres de este año ya son negativos. El primer trimestre del año 2015, en el dato anterior del Banco Central, habíamos caído en el 0.5%. En este, que es un dato revisado, caímos en el 0.1%. Y está bien, porque la forma como se trabaja las cuentas nacionales siempre son valores preliminares. ¿El Banco Central viene procediendo con seriedad? Viene procediendo con seriedad, sin embargo, en este indicador de crecimiento hay un dato que merece un fuerte cuestionamiento, y ya le voy a decir por qué, Diego. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los datos del Banco Central? Primer trimestre caímos 0.1%, segundo trimestre caímos 0.3%. 2 trimestres seguidos que tienen resultado negativo, recesión. Por definición técnica, recesión. En cualquier parte del mundo. Si quiere aceptar, se habla de desaceleración, afectación. Desaceleración es lo que está ocurriendo en el mundo. La estimación inicial de crecimiento de la economía mundial era de que el año 2015 tendríamos un indicador global de crecimiento del 3.3%. Ahora dicen no vamos a alcanzar eso. China todavía no demuestra una recuperación de su desaceleración y vamos a crecer seguramente al 3.1%. Esas 2 décimas es un montón de plata en términos de... Porque el Producto Interno Bruto Mundial es, para poner una cifra, $80 trillones. 80 trillones de dólares. Inimaginable. Una cosa... En toda esta casa enorme de radiovisión, si ponemos billetes de $100, nos falta espacio. Claro, 80 trillones es una cosa, pero inimaginable, ¿no es cierto? Es como cuando nos hablan de los flujos del Cotopaxi y nos hablan de esos metros cúbicos que a mí me da terror. Entonces, 80 trillones, 2 décimas de dejar de crecer, hay cientos de miles de ciudadanos del mundo que van a perder empleo. Cientos de miles, millones que van a perder empleo con esas 2 décimas. Entonces, eso es inevitable. Entonces, el Fondo Monetario y el Banco Mundial se reúnen esta semana en Lima. ¡Qué maravilla! Yo para que también les envidio a los peruanos. Por primera vez, una reunión mundial del Fondo y del Banco Mundial en un país vecino a nosotros. ¡Qué maravilla! Se merecen un aplauso los peruanos. Pero claro, son 20.000 asistentes. Es que es el foro del año. Bueno, se van a reunir a partir del día de mañana. Y ahí van a decir que en lugar de crecer al 3.3, seguramente dirán al 3.1. Eso es desacelerarse. Crece positivo, pero a menor velocidad. Cuando uno tiene resultados negativos es recesión. ¿Y por qué se le añade este adjetivo técnica? Recesión técnica. No, es recesión. Es una forma de camuflarlas. No nos demos la vuelta, es recesión. Estamos perdiendo riqueza, somos más pequeñitos.
somos más pequeñitos. ¿En cuánto? En menos 3% en el segundo trimestre. Ahora, Abelardo, frente a la situación que usted analiza con tanta sapiencia, Rodríguez Caballero habla de abaratar los productos ecuatorianos para hacerlos más competitivos, o bajar los salarios de un 27%, o producir empleando menos gente, lo que desinflará la clase media. A ver si Susana le da un cafecito, cafecito al señor economista Abelardo Pachano. Muy bien. Las preguntas están difíciles. Las preguntas son difíciles. A ver, yo sé, por eso tengo miedo de venir. Pero, pero la primera cosa, el Estado ecuatoriano tiene que reducirse, por las buenas o por las malas. O lo hacemos ordenadamente, o la economía le va a obligar al Estado a hacerlo. Y hay mensajes del gobierno de que esté en esa línea. El día sábado, el presidente le ordenó a Petroecuador vender las gasolineras. Sí. Uno dice, oye, ¿qué estoy oyendo? ¿Qué estoy escuchando? Si durante estos 8 años... Y además diciendo que hay que darle un chance al sector privado. Porque además le dice, y está en el Universo de ayer, le dice que es injusto que el Estado ponga al servicio del país un conjunto de empresas... Y habla de una competencia desleal. Que generen una competencia desleal porque están subsidiadas por el Estado. Entonces, ojo, mensaje bien claro. Hay que vender eso para que sea el sector privado el que se encargue de la distribución. De unos sectores pesqueros, ¿no? Claro, entonces, si el concepto que está manejando es el correcto, que yo sí creo que tiene que reducir el Estado, y lo estoy diciendo, yo lo que voy a decir me parece bien que se vendan las gasolineras. Qué pena que lo hagan en estas circunstancias porque están desvalorizadas, porque en crisis y sabiendo que el Estado se encuentra apremiado, los precios de venta de las gasolineras no van a ser los mejores, ¿verdad? Pero va a tener que hacerlo, y eso es el costo de un error. Pero bajo el mismo principio va a tener que vender TAME, porque TAME también es una empresa pública que da un servicio que hace una competencia desleal al sector privado porque vive de los subsidios del Estado. También tendría que cambiar. ¿Y qué tal? Hablemos del BIES. El BIES también tendríamos que verle, porque está subsidiado con los fondos de los aportantes. Es decir, él está abriendo, el presidente, el abanico, que es obvio que tiene que abrirse, para salir el sector público, de un montón de actividades que no las va a poder financiar. Y es tan claro eso, que en el indicador del Banco Central del Ecuador, del que estábamos hablando, la inversión nacional el segundo semestre va a caer el 23%. Y cae el 23% en el segundo semestre, es indicador de ellos. Cae el 23% porque no hay financiamiento. Porque ya el gobierno ha agotado o tiene limitaciones para poder conseguir más deuda pública que le permita financiar los proyectos en los que se metió. Entonces, claro, ahora nace estas famosas APP. ¿Sí sabe las APP? Sí. ¿No es cierto? No es Abelardo Pachano, sino Alianza Público-Privada. Alianza Público-Privada, que es entregar en concesión... Que debió establecerse desde el 2006 o 2007. Es la famosa privatización. Pero le dejemos que se llamen como se llamen. No importa que les cambien los nombres, pero que lo hagamos. Entonces, ¿por qué está el gobierno interesado en entregar carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas y cualquier otro proyecto? Porque cuando uno lee la ley que está rato en el Congreso, bueno, está sujeto a estas famosas alianzas público-privadas, estas APP, cualquier tipo de actividad pública o servicio público bajo la entrega total a una empresa privada que no va a tributar, que va a tener 0 tributos, no va a pagar IVA, impuesto a la renta ni nada, igual que una empresa pública, pero que va a encargarse de administrar la carretera, por decirlo, la Machala Guayana. El sector privado es seguridad en las normas, ¿no? Estabilidad, juego limpio. Entonces, aquí viene el tema.
yo le decía a usted, y esto de bajar los salarios en un 27%. Claro, entonces el que estaba yo hablando era el tamaño del Estado. Es que si le baja el tamaño del Estado, podemos nosotros encontrar fórmulas que permitan ayudar a arreglar el problema de competitividad, que eso es de lo que habla Rodríguez. Francisco Rodríguez, el venezolano, lo que habla y lo que dice es: el Ecuador no es competitivo por toda la política económica. Sí. Claro, y él tiene razón. Dos análisis rápidos. El uno, la inflación en el Ecuador acumulada, acumulada a lo largo de estos 8 años, de gestión del gobierno, es 20 puntos porcentuales más alta que la de los Estados Unidos. 20 puntos porcentuales más que la de los Estados Unidos. Entonces, es obvio que en el Ecuador los precios que pagamos los consumidores por los bienes que vamos a adquirir en atención a nuestras necesidades son muchísimo más caros. Es 20% más caro. Si el Ecuador es 20% más caro por su propia inflación, quiere decir que está perdiendo competitividad frente a Estados Unidos. Sí. Y uno de los elementos de ese aumento de costos es política salarial. La política salarial del Ecuador, yo no es que esté en contra de que aumenten los salarios en el Ecuador, no, pero la política salarial no puede estar, llamemos, separada de lo que es la realidad del país. Si alguien viene acá y le dice: oiga, Diego, yo quisiera trabajar con usted aquí para ayudarle en la cuestión de periodismo y todo, pero págueme $3,000 al mes. Diego va a decir: perdóneme, mi amigo, pero no tengo para pagarle los $3,000. Usted puede ser que los 3,000 le paguen en los Estados Unidos, pero aquí yo no le puedo pagar porque no me dan mis ingresos para pagar los $3,000. Entonces, la política salarial tiene que venir siempre de la mano de la realidad del país. Si uno no puede subir los salarios por subir los salarios, si no aumenta la productividad. ¿Esto considerará sobre la solidez de la clase media? ¿Verdad? Pero claro, si uno de los grandes problemas que tiene América Latina y tenemos nosotros es que en esta crisis, lo que hemos mejorado en términos de equidad lo podemos perder. Así de grave. Pero claro, es que esta es una crisis estructural, Diego. Esta es una crisis estructural. No le tomemos a la ligera. Es un catarro. Esto no es un catarro, es una pulmonía. Es una cosa compleja. Su imagen es dramática. Ahora, Abelardo, el informe económico del Banco de América, Merrill Lynch, no es optimista acerca de la capacidad que va a tener Ecuador para honrar sus deudas. El país en el 2008 tenía un déficit presupuestario del 1% del PIB. Hoy llega al 6.4%, lo que le obliga al gobierno a recortar fuertemente el gasto, y eso va a profundizar la recesión, afirma. Claro, por supuesto, de lo que estamos conversando. ¿Considera que el recorte de gastos debe ser del 10.5% del PIB? A ver sus comentarios. Pero claro, Diego, yo hice una... muy sencillito, de verdad. El problema es tan simple como esto. La semana pasada, el presidente, también en declaraciones en Nueva York, dice que la caída del precio del petróleo, que lo pensaban temporal, lo ven que ya es de largo plazo, le ha ocasionado al Ecuador una pérdida de $7,000 millones. Sí. Eso dijo, 7,000. Sí. Es decir, el presidente hoy día abre al Ecuador la cifra que muchos ecuatorianos estaban comentando y que el gobierno se negaba a reconocer. Había un ministrito por ahí que decía que es solo 1.300 millones. Pero que ahora dice, no, son 7,000 millones. Claro, el presidente dice 7,000, hay que decir que son 7,000, pero son 7,000. Eso tiene un impacto multiplicador en todas las actividades. Porque si no ingresan $7,000 millones al Ecuador como consecuencia de eso, todos tenemos que achicarnos. Se dice que van a ingresar 40 millones, si no estoy gracias. ¿Cómo es eso? Por acción del petróleo, que el ingreso. Verá, el petróleo ha tenido una participación de 12 puntos del PIB en términos fiscales. Hoy día va a ser menos del 1%. Entonces son 11 puntos, 10 puntos. Es lo que hay que achicarle. Entonces lo que dice el señor,
Yo lo declaré hace algún tiempo, hay una grabación inclusive que circula, en donde digo, el Estado ecuatoriano tiene que bajar 10.000 millones de gastos. 10.000 millones de dólares anuales de gastos, porque no hay. Porque para mantener eso se requiere endeudarle al país 10.000 millones de dólares anuales adicionales. 10.000 el próximo, 12.000 el siguiente, 15.000 el siguiente y así, porque esto es creciente. Esto es creciente. Entonces, como no, hay dos cosas. Uno, no tenemos capacidad para crecer a esa velocidad. Y dos, no hay mercado que nos financie. No hay quien nos preste. Nos acaban de bajar también la calificación de riesgo y es obvio que tenía que pasar. Hoy día ya somos B puro. Antes estábamos mejorando, hemos bajado. Y consecuentemente, Diego, si no hay financiamiento, ¿qué le queda al gobierno? Al gobierno no le queda otra cosa. Llamar al sector privado y decirle, vea, yo ya no puedo hacer hidroeléctricas, hagan ustedes, traigan inversión privada. Yo ya no puedo mantener este sistema de carreteras, hagan ustedes. Yo ya no puedo mantener los aeropuertos de la manera que hago, hagan ustedes. Entonces, igual que la concesión del aeropuerto de Quito, igual que la concesión del aeropuerto de Guayaquil, o igual que la concesión del agua potable de Guayaquil, porque estas APP también pueden servir para manejo de servicios básicos. Gracias por su presencia. Su presencia siempre despierta muchísimo interés, ¿no? Abelardo, ¿el cuerpo del país puede aguantar tanto endeudamiento? Sí. No. Es decir, no volvamos a cometer los errores que cometimos antes, Diego. Porque hoy día nos dice el gobierno, sí, pero todavía estamos por debajo del 40%. Sí, así es. Pero cuidado, el tema del 40% es válido cuando un país tiene capacidad para pagar. Pero si a nosotros nos quitan 7.000 millones del bolsillo, porque nos han sacado 7.000 millones del bolsillo a todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos. A todos. ¿Por qué nos han sacado? Porque antes vendíamos el petróleo a $100 el barril. Y hoy día estamos vendiendo a 45. No deberíamos haber tenido problema, porque con 45 deberíamos tener una economía absolutamente manejable. Pero lo que pasa es que le inflamos tanto a la economía con ese gasto público desbordado, que hoy se contaminó porque muchas actividades privadas... Sostiene que la inversión es la mejor forma de ahorro, ¿no? Por supuesto, pero ahora todo depende de cómo lo hace la inversión. Hay una inversión con riesgo compartido o una inversión con riesgo propio. Si yo quiero desarrollar proyectos, yo voy a buscar compartir mis riesgos, porque me va a ir mejor. Eso es el mismo criterio que algunos empresarios van a decir que no, pero es mucho mejor tener una sociedad abierta con bastantes accionistas, en donde todos comparten el riesgo de manejar la empresa, a tener una cerrada en donde hay un solo dueño. Porque si mañana le va mal, ese dueño colapsa, ¿no es cierto? Sí. En cambio, cuando hay bastantes, la posibilidad inclusive de que haya transparencia es realmente mucho más probable. Entonces, en ese sentido, es mejor compartir el riesgo con inversión privada. Porque si va mal, pague el inversionista privado y no pague el Estado y no pagamos los ecuatorianos. Digamos, hacemos el aeropuerto de Tena. El aeropuerto de Tena recibe un avión a la semana, creo. Ahí hemos metido $100 y pico de millones de dólares. Oiga, $100 y pico de millones de dólares para que llegue un avión a la semana. Llamemos a un inversionista privado y digámosle, oiga, hágale al aeropuerto de Tena. El inversionista va a decir, vea, mi amigo, con esa cantidad de vuelos, eso no es viable. No se mete en esa locura. Parte del problema de España, y aquí una digresión, fueron inversiones absurdas. Hicieron unas supervías para zonas que viajaban, que ni siquiera iban a verle a algún santo por ahí. No. Igual tenemos nosotros aquí un montón de inversiones hechas, muy mal hechas, pero claro, como son con endeudamiento público, pagamos todos. La famosa refinería del Pacífico. Igual. Y ahí tenemos bastantes ejemplos de malgaste de recursos públicos. Entonces, todo esto tiene que achicarse. El sector privado, para que sea competitivo, tiene que recuperar su nivel de eficiencia. Porque esto no es producto de el fortalecimiento del dólar y de la devaluación del peso colombiano.
porque en dolarización ya sabíamos que eso nos iba a pasar y por eso teníamos que ser más cuidadosos. Usted que es hombre de contacto, es bien informado, ¿sabe acerca de un intento del gobierno por conseguir un préstamo del Fondo Monetario Internacional? Se habla de $3,000 millones. A ver, yo no sé si esté negociando con el fondo, pero yo pues también... Últimamente venimos haciendo los deberes que nos impone el fondo, ¿no? Porque no queda más remedios. Vender las gasolineras, la señal de reducir el tamaño del Estado, es una medida, llamémoslo así, de racionalidad económica, para no decirles que somos ortodoxos, porque si no se han de creer que uno... Es racionalidad económica, Diego. Es que el gobierno tiene que volver y el propio gobierno ya lo reconoció, hay que cuidar los equilibrios macroeconómicos. Pero nosotros le venimos diciendo, o le vienen diciendo otros, para no ponerme yo ahí. Abelardo, mil gracias. Una última cosa y gracias por su presencia. A propósito de la declaración de las autoridades del Banco Central de Ecuador, ¿desaceleración o recesión? Recesión. Absolutamente recesión. Y con un tema, Diego. Ya. Y para hacer un comentario final. El Banco Central dice que este año vamos a crecer al 0.4%. Sí. A pesar de que los 2 primeros trimestres decrecimos. Pero para crecer al 0.4%, hacen un ajuste en la cuenta de inversiones y determinan que la variación de existencias de las empresas, es decir, los inventarios de las empresas, en el segundo semestre van a crecer el 600% del saldo que tenían al 30 de junio. Es decir, que una empresa que tenía 10 carros va a terminar con 60 carros. Una empresa que tenía, por decirle, 100 quintales de abono, va a terminar con 600 quintales de abono. Una empresa que vende camisas y que tenía 1,000 camisas va a terminar con 6,000 camisas. Es decir, va a haber una acumulación de... Pues claro, con eso crecemos al 0.4. Si le quita, porque la interpretación es absolutamente idónea. No, y aquí vale al banco. El Banco Central es una institución que merece el respeto y la consideración de todos. Y a mí me duele ver esto. Realmente, claro, yo fui gerente, fui funcionario muchos años en el Banco Central. Si le quita esta alteración, según el Banco Central vamos a crecer al menos 1. Es decir, vamos a decrecer. Y eso sí es cierto, absolutamente cierto. Abelardo Pachano en el programa Buenos Días, vamos caminos a una recesión. No dice Abelardo, estamos ya en una recesión. Así es. Abelardo, muy gentil. Encantado, Diego.